73, versículos del 4 al 9. Amén. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Padre eterno, en el nombre de Jesús, reconozco que tu palabra es limpia, reconozco que tu palabra es santa, es santa, y ella es la que me ha dado y ella es la que me ha dado tu vida. tu vida. Te doy gracias, Espíritu Santo, Te doy gracias, Espíritu Santo, por alumbrar mi entendimiento, por alumbrar mi entendimiento, darme el conocimiento de Dios, darme el conocimiento de Dios, el dominio propio, el dominio propio, el temor, para que yo viva para que yo viva obedeciendo obedeciendo tu verdad. tu verdad. Hoy me niego Hoy me niego a mí mismo, a mí mismo, echo sobre ti hecho sobre ti toda ansiedad, toda ansiedad, todo miedo, todo miedo, renuncio a la incredulidad, renuncio a la incredulidad, renuncio a la duda. renuncio a la duda. Yo reconozco Yo reconozco que aquel que es mayor que aquel que es mayor está en mí. está en mí. Te doy gracias, Te doy gracias porque mi nombre está escrito porque mi nombre está escrito en el libro del Cordero, en el libro del Cordero, y sé que pronto y sé que pronto vienes por nosotros. vienes por nosotros. Quiero estar Quiero estar santo, santa, irreprensible irreprensible y en paz. y en paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que amas la justicia, el juicio y la equidad. Te damos gracias porque nos permites vivir en santidad, reconociendo tu grandeza, tu gloria, tu poder y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La semana pasada, el martes precisamente, estuvimos hablando, si ustedes lo recuerdan, acerca del episodio en donde Pedro recibe casi que una unción de parte de Dios, una revelación. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando al respecto de la pregunta que el Señor Jesús le hizo a los discípulos? Exacto. Primero preguntó, ¿quiénes decían los demás que era el Señor, que era Jesús? Y luego, después de que ellos le dijeron, mire, ellos dicen que tú eres esto, esto y esto, ahí fue donde concluimos que efectivamente sí había reencarnación, ¿cierto? Si era la uña reencarnada. Y si, este chiste se lo van a tener que aguantar por unos cuantas semanas, porque estamos todavía en el tema, así que aplica. Encontramos entonces de que había alguien tenía una uña encarnada y ahí fue que nació la supuesta reencarnación. Hablábamos de la pregunta que el Señor Jesús le hizo determinante a todos, que en algún momento de nuestras vidas la hizo a nosotros. Si no la hizo de manera directa, la hizo de forma indirecta, ¿ok? Pero siempre en todo caso fue, ¿quién soy yo? Hablando de Dios en primera persona para ti. Dios siempre preguntándonos quién soy para ti. Y pienso que esto no solamente es coyuntural, sino esplendoroso. Les voy a decir por qué. Porque concluimos la semana pasada con la respuesta que le da el Señor Jesús a Pedro ante la manifestación de la revelación que tenía, ¿cierto? Y recuerda cuál fue esa respuesta que hablamos, que Jesús le dijo que entonces se le iba a dar ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. Y jugábamos con las palabras diciendo que no era la vestidura pues, del señor gordito con barbita, con el llavero redondo, un poco de llaves, que es Pedro, como nos lo pintan en las películas o los muñequitos. Pero les decía que a mi entendimiento es esplendoroso lo que le voy a decir. La llave del reino de los cielos, conforme al contexto de la escritura que estamos hablando, sino en gran medida, en toda la medida, depende. La revelación de qué es esa llave depende de quién es Jesús para nosotros. Y esto no es poca cosa. Porque recuerden que a propósito hicimos un repaso con las diferentes posturas religiosas que hay alrededor del mundo y cómo ven ellos a Jesús.
quién es Jesús para ellos. Y recuerdan que decíamos, el hinduismo dice que a Jesús es una figura muy respetada. ¿Vale? Uno respeta al jefe, uno respeta al vecino, uno respeta al prójimo, uno respeta a todo el mundo. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el respeto que se le tiene que tener al prójimo y el respeto que le tiene que tener a Jesús? De acuerdo al hinduismo, ninguna, es la misma. Bueno, y algo de verdad, y la escritura dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Ok? Pero recuerden que estamos viendo siempre es quién es Jesús para la otra persona. Y si es una persona que merece respeto, pues entonces es una persona como cualquier otra, a la que Dios no ha hecho excepción. Hay que darle respeto, claro, y cambiaría en algo la vida de esa persona que ha identificado el respeto para el Señor Jesús. Eso sería para indagar un poco más y seguramente no encontraríamos una respuesta que nos dé satisfechos. Veíamos también que los budistas dicen que el Señor Jesús es un ser o fue un ser iluminado. ¿Ok? O sea, le dieron cara de bombillo. Le dieron cara de bombillo, entonces era iluminado. Entonces cualquiera que tenga pinta de bombillo, entonces es iluminado. O sea, el que trabaja en la empresa de energía es iluminado, porque está con la iluminación. ¿Okay? El que pinta de blanco para que todo sea más claro, para que se ilumine, entonces también es iluminado. Los budistas dicen entonces que cualquier persona iluminada tiene la figura de Jesús en sí. Y eso, decíamos la vez pasada, que no tiene nada de malo, pues que hay de malo en que alguien se crea iluminado, alguien que se crea respetado. ¿Qué hay de malo? Nada. ¿Qué hay de bueno? Tal vez mucho. Pero recuerden, no sé si ustedes recuerdan, que analizábamos que no era lo bueno que fuera, sino lo trascendente que resultase. Porque podía ser bueno, pero si no era trascendente, si no me llevaba a alguna parte o me abría las puertas hacia alguna parte, ¿de qué me servía ser tan iluminado y ser tan respetado? ¿Okay? Hablamos también de que los judíos, alguna parte de los judíos, no todos, cuando se habla desde el punto de vista del estudio de la escritura, consideran la existencia de Jesús como la de un rabino, alguien con conocimiento, que llegó y simplemente transmitió una información X o Y. Si nosotros recibimos al Señor Jesús de esta forma, como lo hicieron muchos de los fariseos, ¿cómo le decían a Jesús cuando lo encontraban? ¿Qué era lo que le decían? Maestro. O para usar el término de ellos, rabí. O sea que parece que rabí se lo decían a cualquiera. Rabí prácticamente es la manera de hoy en día decirle a alguien doctor. Doctor. Y hay mucha gente que abiertamente le dice, más hijo de tanta será usted, perdónenme lo escueto, porque el doctor, dice muchos, hoy le dice a cualquiera. Entonces, una manera de adular a la persona con su conocimiento es maestro, sensei, ¿okay? Iluminado, respetado, honorable. ¿Y no han notado ustedes? Sobre todo en el mundo académico, esto es bien manifiesto. Cuando una persona va a ser presentada, cuando hay un expositor en una conferencia, en un congreso, en lo que sea, un seminario, la presentación que se hace de esta persona es pomposa, ¿ok? Iluminado, ilustre, honorable, y se le mencionan todos los estudios que hizo en prejardín hasta el pH que tiene. El pH sí, su nivel de alcalinidad también lo miran. Pero buscando en todas maneras que el ego de la persona sea elevado. Pareciera que cuando la persona se siente con el ego arriba, entonces se siente con más capacidad de llegar a los otros. Y eso querían, pretendían de Jesús, rabí. ¿Ok? Y Jesús decía, yo no les como cuento. Abiertamente dijo, yo no me fío de ninguno de ellos. Y todos ellos eran estudiosos de la ley. Todos ellos eran aparentemente conocedores de las escrituras. Seguro había muchos escribas que sabían literalmente lo que estaba escrito. Pero ojo, recuerden lo que estamos hablando, lo que Dios quiere que hoy, yo sé que Dios nos lo ha manifestado y nos lo ha revelado, pero que hoy lo revolvamos un poco. No que le revolvamos algo, sino que lo revolvamos. ¿Usted alguna vez ha hecho una receta
donde lo que preparó se le asienta. Y la manera de regresar esa receta como a su estado original es coger una cuchara, dirían las abuelas, de palo, porque si no lo otro lo raya la paila o lo que lo corta. Entonces revuelva para que recupere su textura original. Bueno, Dios quiere que algo suceda de manera similar en nosotros a propósito de recibir conocimiento que seguramente ya hemos escuchado y uno diría, sí van a hablar de las llaves. Pero la cosa no es tan sencilla como parece. Sencilla en el sentido de que sí, es fácil de asimilar, pero que es representativo para lo que nosotros vivimos y lo que vamos a generar alrededor nuestro, no nos quepa la menor duda. Miren, dice la Escritura que a Pedro apenas dijo, tú eres el Cristo, Jesús dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no fue el que está enseguida que te dijo, dígame usted es el Cristo. Ninguno de los demás, eso no fue que le soplaron, no les llegó el mensaje por WhatsApp, ¿ok? Se lo reveló el Espíritu Santo. Ellos habían caminado con él día y noche, pero no todos tenían el ímpetu y el denuedo que caracterizaba a Pedro para decir, tú eres tal. Y esa revelación le cambió la vida no solamente al discípulo para hacerlo después apóstol, sino le cambió la vida al fundamento de la iglesia. Pedro, Jesús le dijo, y lo vamos a retomar ahora, le dijo, a ti te daré, estoy citando Mateo, que lo leímos la semana pasada, Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Miren ustedes, y hacemos esta pausa aquí. La llave del reino de los cielos, conforme al texto y al contexto que hemos leído, que hemos citado, ¿cuál es? ¿Cuál fue la llave que se le dio a Pedro? O sea, Jesús tenía un juego de llaves escritas esperando que Pedro dijese algo y le dijo, tené Pedro, con esto abrís el reino de los cielos. O las llaves de las que Jesús estaba hablando fue la revelación misma que tuvo. Y entonces, ¿cuál es la revelación? ¿Cuáles son las llaves que nos abren la puerta de entrada al reino de los cielos y todo lo que esto contiene? Que el Señor es el Cristo. Que Él es el Cristo. No estamos hablando de Chuchito, no estamos hablando del Zarco, no estamos hablando del de arriba, no estamos hablando del iluminado, del respetado, no estamos hablando del maestro, estamos hablando del Cristo. Yo quiero que ustedes y yo recordemos, y por eso digo que mezclemos, por esa es la palabra, cuanto más ideal, no revolvemos. Mezclemos de nuevo para que el conocimiento que ya teníamos se active y todo regrese al propósito original de Dios. Porque miren, Jesús tiene que ser el Cristo para nosotros. Y ustedes y yo creo que en esta época de nuestra vida, de nuestra historia, ya debemos saber qué es el Cristo. Y hago la pregunta, no vayan a correr a levantar las manos. ¿Qué significa el Cristo? El Salvador. Bueno, más allá del crucificado, ¿alguien más? Ungido. El Cristo significa el Mesías, el que Dios escogió para expiar el pecado del mundo. Él y solo el ungido, el Cristo, era el que tenía el poder para hacer lo que hizo, nadie más. Por eso él decía, Mateo 24, cito, muchos vendrán y dirán, ahí está el Cristo, ahí apareció el Cristo pero apareció por allá. Él dijo, no les crean, porque Cristo, el ungido, solamente hay uno. Y si ustedes y yo tenemos claro que en el que estamos creyendo no es solamente el Maestro, no es solamente el iluminado, no es solamente ¿qué más dijimos? Bueno, no, pero lo que piensan los demás, una figura muy respetada, ¿ok? No es alguien que trascendió. Un profeta también hablamos.
No, si para nosotros Jesús, además de todas las anteriores, o quitando todas las anteriores, resulta que es el Cristo, entonces Él tiene la capacidad de ungir nuestra vida. Y esa revelación que recibió Pedro fue en realidad literalmente la llave que Jesús le entregó en ese momento. ¿Ok? Porque le dijo, y vamos a citarlo, ahora sí vayamos de nuevo. Yo quería hacer, precisamente antes de que definiera lo que era Cristo, quería saber por qué Él le dice tú eres el Cristo, en vez de decirle tú eres el Hijo de Dios, o tú eres Jesús, o tú eres el Maestro, pero ya lo dije, por la revelación. Claro, claro, porque es que hasta el momento, inclusive recuerden que Herodes andaba preguntando, ¿y si es él? Y recuerden cuando nació Jesús, mandó a los magos y mandó a preguntar a todo el mundo para asegurarse de que sí era. Y cuando Jesús es tentado por el diablo, ¿qué le dice Satanás? Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Si tú eres el Hijo de Dios. Y hemos hablado a propósito del tema en términos de la identidad. Pero casi que podríamos decir, por ese contexto, de que el mismo Satanás estaba con ánimo de confirmar si verdaderamente el que tenía enfrente era el Cristo. Porque ¿quién quería él, más bien, a quién quería él evitar que lo quitara del reinado y del principado que le había sido entregado? El único que podía hacerlo era el ungido de Dios, el que iba a ser príncipe de paz, el que iba a reinar sobre todos. Y se encuentra Satanás con que le dicen, ese es. ¿Se acuerdan que hay una parábola inclusive que dice que cuando el padre, el dueño de la finca, de la hacienda, envió a su hijo, los mayordomos lo recibieron y dijeron, este es el hijo del dueño, si lo matamos nos podemos quedar nosotros con todo. Una figura muy parecida estaba sucediendo cuando Satanás estaba tratando de averiguar si efectivamente ese era el Cristo. Porque recuerden, lo hemos mencionado en algún momento, había distractores. Jesús decían que era de Nazaret, pero había nacido en Belén. Y decían, ¿y de Belén puede salir algo bueno? Perdón, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque todos estaban esperando que tenía que salir de la descendencia de David. David había establecido que saliera, bueno, David no, se había dicho que salía de Belén. Y entonces este llegó fue de Nazaret. ¿Sí estamos hablando de la misma persona? Juan el Bautista, ¿qué hizo él? Venga, usted sí es quien usted dice que usted es. Y Juan había recibido también revelación de parte de Dios. Escuchó la voz, pero todos estaban al acecho de ver si efectivamente quien tenían enfrente era Jesús. Es decir, que él fue rabino, él fue iluminado, él fue profeta, él fue todo para todos, pero lo que tenía que ser era el Cristo, el ungido. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo de Dios viviente. El Cristo, esas características, eso que identificaba al Cristo, solamente lo podía tener el Cristo, nadie más. Alguien podría parecer cristiano y no serlo. Hay muchas personas hoy en día en medio del mundo que son así. Tienen un rótulo de cristiano, pero no producen como cristianos. ¿Ok? Recuerden, ¿qué significa ser cristiano? Los ungidos. No. Seguir su ejemplo. Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo, los hijos de Cristo. Nacidos de Cristo. Así como, ¿qué significa ser colombianos? ¿Por qué nos llamamos colombianos? Porque nacimos en Colombia. ¿Por qué nos dicen caleños? Porque nacimos en Cali. ¿Por qué nos dicen cristianos? Porque nacimos en Cristo. Nacimos en el ungido. Hemos sido ahora ungidos por Él. Esa es la revelación que recibe Pedro. Y no es poca. A tal punto que Jesús le dijo, Pedro, ya la tienes. Tienes la clave para entrar y recibir la bendición del reino de los cielos. Y los demás estaban diciendo, ay, solamente le dio a Pedro. Y a nosotros no nos dio. ¿Dónde está la copia? La revelación que salió de la boca de Pedro era lo que todos necesitaban saber. Que para él, para Pedro, Jesús era el Cristo. Y todos tenían que captar esa idea y hacerla suya. Hasta que nadie hiciera suyo propio
esa idea, no podía decir que Cristo era el Cristo. Todos podían decir hasta ese momento, Él es Jesús de Nazaret. Él es profeta, es el sanador. Pero el Cristo solamente había uno, el ungido de Dios. El que había sido desde el principio de las Escrituras designado para que fuese el puente de restauración entre Dios y el hombre. Ese es el Cristo del que estamos hablando. Y esa es la revelación de la que recibe Pedro. Si el mundo dice que la profecía, que el conocimiento, que el bagaje académico, la experiencia, hacen a la persona, porque por eso es que el ego, les explicaba ahora, tiende a ser subido. Jesús viene con un planteamiento totalmente distinto. Y esto confundió a los mismos apóstoles y aún a los fariseos. Porque si decían que él era el ungido, el rey escogido, ¿qué hacía con prostitutas? ¿Y qué hacía con los samaritanos? ¿Y qué hacía con los impuros? ¿Cómo así? Si la sangre de él tenía que ser tan azul que se le debía dar inclusive hasta azul patico. Pero no, él hacía cosas totalmente distintas a las que esperaban que sucedieran. Y eso marcó la diferencia entre quienes lo recibían como Cristo y quienes seguían creyendo en él como un profeta más que había llegado. Alguien más. Y Jesús no puede ser para nosotros alguien más. Sobre esto Dios quiere que nosotros tengamos claridad. Jesús no puede ser ni para ti, ni para ti, ni para ti, ni para mí alguien con mucho conocimiento. Y lo tiene, pero de lejos. Pero para nosotros Él solamente no puede ser alguien iluminado. Y lo es. Y para nosotros no solamente puede ser un profeta, porque habla hasta del Apocalipsis. Y lo es. ¿Ok? Porque si solamente para nosotros fuera profeta, fuese iluminado o fuese conocimiento, nos quedamos sin el acceso a Dios por el reino de los cielos, es decir, sin salvación. Y esto es lo que tristemente sucede con el conocimiento y la manera como otras tendencias, otras costumbres y corrientes han asumido y han buscado a Jesús. ¿Ok? Tienen a un muñeco X como los griegos en el momento de Pablo cuando él estaba predicando. Ustedes recuerdan que el pasaje dice que él llegó y estaba enardecido porque por todo lado había idolatría, hasta que encontró un espacio chiquitico en medio de todos sus espacios que decía a Dios desconocido. Y Pablo dice, de ese es el que yo vengo a hablarles. Porque ellos tenían una cantidad de dioses y de figuras de Dios que no hacían para nada que ellos tuviesen acceso a la presencia de Dios. Entonces miren ustedes que una persona puede ser iluminada, puede ser respetada, puede inclusive tener conocimiento profético, pero si no tiene el conocimiento y la revelación de que Jesús para esa persona es su Cristo, es el ungido, es su Mesías, el que trae la liberación, pues no va a poder ser liberado. No importa qué tan iluminado crea que está. Jesús tiene que ser para nosotros el Cristo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. Eso nos lleva a algo que en otras instancias seguramente ha sido tergiversado, y no vamos a entrar a hablar en profundidad de eso, pero pues es necesario mencionarlo. ¿Por qué hago esta claridad? Porque vamos a decir algo, o vamos a leer más bien algo que la Escritura dice, que ha sido utilizado como un trampolín para el tema de la declaración. ¿Ok? El declaro, digo y recibo, que es, en otras palabras, la base del fundamento del Evangelio de la prosperidad. En el sentido de que solamente basta con que yo diga y recibo,
Y sí, aquí hemos dicho y hemos leído y la palabra nos refrenda de que la palabra tiene poder, de que vamos a dar cuenta de muchas de las cosas que salgan de nuestra boca, ¿ok? Pero vamos a mantener un contexto. Romanos capítulo 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí invocar es poner en la boca de. Literalmente eso es lo que significa invocar, ¿cierto? Cuando yo hablo, cuando yo llamo. Pero requiere necesariamente una acción. Noten ustedes, es probable que Pedro hubiese estado pensando en esto hacía rato. Es probable que él dijera: ¿este quién es? Yo lo tengo aquí. Y cuando veía a Jesús por ahí le decía: te tengo, Jesús, te tengo. Pero no se atrevía, le decía así: mira, te tengo. Hasta que un momento Jesús le dijo: decime pues, Pedro, ¿qué es lo que me vas a decir? Y Pedro le dijo, así en cariño: vos sos el Cristo. Y Jesús le dijo: no te lo reveló carne y sangre. Pero noten ustedes, ante la hipótesis de que Pedro hubiese existido, ya que hubiese tenido ese pensamiento ya, solamente hasta el momento en que salió de su boca y lo dijo, este pensamiento tomó forma. ¿Ok? Por eso aquí se plantea de que, leo de nuevo el 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Tiene que ser con voz audible. Es una forma de dar testimonio en el mundo espiritual y casi que automáticamente recibimos un sello porque estamos manifestando a voz que hemos reconocido de que Él ahora es nuestro Señor, nuestro Salvador, y es el ungido para nosotros. Y la bendición que tenemos de caminar con el ungido es que la Escritura dice que cuando ungían a los profetas o a los reyes, cogían y les vaciaban una jarra de aceite, ¿cierto? Y el aceite les escurría. Y entonces si nosotros caminamos a la sombra del Altísimo, en este caso estamos hablando del Señor Jesús, el ungido, y nosotros caminamos al lado de Él, ¿qué cree que sucede con nosotros como seres? Su unción desciende y cae sobre nosotros. Y entonces venimos a ser ungidos, no iluminados, ¿ok? No maestros de la oculta sabiduría. Venimos a ser ungidos con la unción que trae el Espíritu Santo, que nos trae y nos lleva a libertad. Cuando Él dice que todo el que invocar el nombre de Jesús, por ejemplo, les decía de que infortunadamente muchos han hecho énfasis en el tema de la declaración, ¿ok?, audible, como la llave secreta para obtener cosas del cielo, ¿cierto? Declare, crea y reciba. Y claro, la Escritura dice que lo que pase por nuestro corazón y salga por nuestra boca, pues eso tiene consecuencias o positivas o no tan positivas. No hay duda al respecto. Sobre lo que tenemos que tener claridad es que el propósito de esta revelación no es para andar con una varita mágica diciendo esto y esto para que me pase esto o para recibir aquello. El propósito de esta revelación y de esta manifestación audible, lo que Dios quiere que nosotros digamos que hemos entendido de Él, es para que haya un referente alrededor de nuestro mundo espiritual y físico, de que nosotros ahora hemos reconocido que Jesús no solamente es Jesús, sino que es el Cristo. Y si es el Cristo, es nuestro Cristo. Y no hay dos Cristos, solamente hay un ungido. De eso estaba hablando la Escritura. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y esto me genera un poco de incógnitas o de preguntas. Mantengan el contexto de lo que hemos hablado hasta el momento. Porque dice, ¿cómo creerán en aquel? Perdón, el primero. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esto significa de que muchas personas podían seguramente invocar a Jesús, el profeta, a Jesús, el iluminado, a Jesús, el maestro, pero si Jesús, el Cristo, el Salvador, el Redentor, no es el que ellos han invocado, están pailas.
tuki tuki. La segunda parte del versículo dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso esto es necesario de que a nosotros se nos diga y se nos rediga y se nos pita y se nos repita. ¿Ok? Porque nosotros necesitamos tener claridad de quién es Jesús para nosotros. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué leemos la escritura? ¿Por qué oramos? No es simplemente porque queremos jugar a la religión. Es porque ahora tenemos una relación con ese Cristo que reconoció en su momento Pedro. Es importante por el Espíritu Santo que confirmemos, reafirmemos y Dios nos pueda establecer en su verdad. Porque recuerden que la palabra dice que al final de los tiempos vendrán falsos cristos. Entonces, imagínense que el Bautista, con todo que vio y oyó la voz del Padre cuando estaba bautizando al Señor Jesús, y luego puso en duda. Juan el Bautista. Él puso en duda que él mandó a decirles, ¿usted sí es realmente el que estábamos esperando? Entonces, él oye la voz del Padre que le está diciendo, es mi Hijo amado y en él tengo toda mi complacencia. Él le dijo al que veas descender al Espíritu, a la paloma, pues al Espíritu Santo, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, si Juan el Bautista estaba en ese momento parece que convencido de que ese era el Señor Jesús, el ungido, el Hijo de Dios, el que venía el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, imagínense ahora nosotros que el Espíritu Santo quiere que estemos completamente seguros, confiados en quién creemos, cuál es el Cristo que nos habla la Biblia. Por ahí hay un señor que se dice y se nombra, que dijiste el otro día, que se nombra el rey de Jabuticaba, que no es de más para allá. Ese señor, él es el ungido, que él es el Cristo, como de esos van a salir unos cuantos más. Entonces eso no nos puede poner a nosotros en ninguna duda, y va a hablar igualito que Jesús, va a hacer lo mismo, va a ser todo copia fidedigna. Pero nosotros tenemos que por eso. Les recreo o ilustro un poco más de lo que Martica está hablando. Si ustedes no lo saben, en este momento hay una figura en Inglaterra que está reclamando la línea genealógica que lo ratifica a él como el verdadero rey de Inglaterra. Él ha entregado al Parlamento británico unos papeles, parece que con mucha fundamentación, donde dice que la reina es ilegítima. Y hay una serie de cosas mucho más allá, pero ampliando un poco lo que Martica decía. Y el señor, de acuerdo a el señor y a su documentación, logra probar que él, por línea de sangre, es el verdadero heredero con el derecho que esto implica, es decir, que lo ubica como rey. Y además, en su momento, recuerden ustedes que los papas tenían una figura, no de papas, sino se autodeclaraban vicarios de Cristo, y casi que era un título de nobleza. ¿Ok? Así como le entregaban a alguien, usted es duque, usted es duquesa, ¿ok? Usted es, qué sé yo, así como se llaman los nobles. Y eso quedaba escrito. Bueno, ese señor dice que por descendencia y por herencia, él heredó el vicariato de Cristo. O sea que él es el Cristo, de acuerdo a lo que les estoy diciendo. Uno dice, uy, me parece como bien... ¿De dónde fue que dijiste que era el rey? Jabuticaba. Así, de Alicia en el País de las Maravillas. Eso es un libro de niños. El punto es que, imagínense que este personaje pueda probar que lo que dice es verdad. Entonces, tendríamos que creer necesariamente de que él probó también ser el vicario de Cristo, porque esa era la figura que tenían los papas.
Dios en la tierra, ese era el Papa. Nada más alejado de la realidad. Nosotros necesitamos saber cada vez más en quién hemos creído. Y esto necesita hacernos recordado muchas más veces de las que nosotros creemos que debería ser. Porque hay mucha gente, hay mucha información, hay mucha locura alrededor del mundo con fundamento. Abro comillas, con iluminación, con maestría, con profecía. ¿Ok? Hay muchas cosas que dice, sí, Nostradamus, sí, ese señor pronosticó un poco de cosas. Ay, que la bruja del 71, esa también le daba esa la tenía montada al pobre chavo. Esa también profetizó. Pero no estamos hablando de ese tipo de profecía. Estamos hablando de en quién hemos creído. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y tenemos que tener claro esto. Él es el Cristo. Tan trascendente fue esa revelación que entonces a partir de ese momento se le llama Jesucristo. Jesús el Cristo. ¿Ok? Porque cambió completamente la historia de la humanidad, o la partió más bien en dos. Romanos capítulo, estamos en el 10, 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Nosotros necesitamos escuchar quién es Él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitamos. Yo creo que la Escritura en algo debe tener razón. Alguito. Si está diciendo de que es necesario de que se nos predique, de que se nos diga, porque hay veces, pareciera que no debe ser así, pero hay veces a la persona le resulta fácil olvidar verdaderamente quién es Cristo. Y se quedan solamente con la figura de Jesús. Pero Jesús, ¿cuál? ¿El señor del granero de la esquina? El guachimán, como decía uno antes de la cuadra. A uno que me mandaron por WhatsApp que pensaron que me iban a ofender, ¿no? Un Cristo así, con unas abdominales así, dice, tenemos que preguntarle a Jesús a qué gym va. Y entonces yo respondí, sí, preguntémosle a ese Jesús a qué gym va, porque como no es el mío, no es mi Jesús. Entonces quedaron estupefactos y Iván dijo, muy buena respuesta, madre. De hecho, el comentario viene al lugar porque si hay algo que ha generado históricamente distancia entre Jesús y quienes son enseñados en la fe de Jesús, en muchos casos es la figura europea, anglosajona que tenemos de Jesús. Nadie se podría imaginar un Jesús ñato, negro y hasta calvo de pronto. ¿Quién se lo imagina? Con abdominales como tú decías. Pero, ¿y los africanos? ¿A qué Jesús le oran? ¿En qué Jesús creen? ¿Y los asiáticos? ¿Con qué Jesús se identificarían ellos? O sea, tendría necesariamente que ser la figura anglosajona la que tiene el poder, la que domina y la que por supuesto y de hecho entonces menosprecia a las demás razas porque no todas son como el maestro, cuando él es el Jesús que es para los anglosajones, es el mismo Jesús que es para los africanos, los negros, para los asiáticos amarillos, para los americanos mestizos. O sea que Jesús no tiene piel ni tiene color, porque lo que sí Él es para nosotros es el Cristo. No importa en qué color esté Él pintado, Él sigue siendo el Cristo para nosotros. Por eso tenemos que oír de Él, hablar de Él y exponer de Él. Voy cerrando con esto lo hemos mencionado, lo hemos leído en otros momentos, pero viene muy al lugar. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13. Hasta nos hemos reído con este tema, pero totalmente al lugar. Hechos capítulo 19, versículos 13 al 17. Leamos de hecho desde el 11. 19, 11 al 17. Amén. Dice:
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aclaremos algo. Aquí la mención es Pablo. Pero ¿quién era el que hacía los milagros? Dios. No hay lugar a dudas, ¿cierto? No es la persona de Pablo, era el usado por Dios para hacer los milagros. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Miren ustedes, ¿ok? Un paño. Ay, que Pablo se quitó la camisa, y de ahí caía la gente en tumulto a quitarle la camisa, porque resulta que Pablo había soltado la camisa y ya habían dicho que todo lo que salía de él sanaba. ¿Ok? Entonces, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y ustedes recuerdan que leímos no hace mucho que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿ok? Y mire, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Porque ellos, leo de nuevo, dice, intentaron invocar. Y hay mucha diferencia entre invocar e intentar. Ellos querían, pero como imagínense ustedes, además, así era como hablaban con los demonios. Dice, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Miren cómo ellos decían, esta era la técnica de echar fuera demonios que usted no debe seguir. Este es un tutorial de eso que usted tiene que borrar. Dele delete, control delete, supreme, para que nunca más le vuelva a aparecer. ¿Cómo decían ellos? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire, el Jesús, sí, el Señor, ese, el que, Pablo, el Señor, el capito, ese Señor que se enojó, yo no sé quién es, pero él, en el nombre de él, se va. Eso es lo que le estaba diciendo. En otras palabras, a propósito del mensaje que estamos hablando, para ellos era imposible invocar a Jesús como Señor, porque no era para ellos el Cristo. No se les había sido revelado. Por lo tanto, lo que pretendieron hacer sin la revelación los llevó y les trajo vergüenza. Mientras que una persona que hubiese recibido al Señor Jesús en su corazón tendría todo el derecho para invocarlo, como cualquiera de ustedes y yo podríamos hacerlo, y decirle: demonio, espíritu, enfermedad, lo que sea del mundo, te vas en el nombre de Jesús. Y ya no diría uno en el nombre del que dice allá en Hechos y que dice Pablo, y no, en el nombre de Jesús, porque Jesús es mi Cristo, el Cristo. Ellos tenían un Cristo, un Jesús prestado. Para ellos Jesús, y noten ustedes, ellos reconocían que en Jesús había poder. Tanto poder que se atrevieron a utilizar el nombre para echarle fuera a un demonio. Perfectamente ha podido ser un iluminado para ellos. Un profeta. ¿Ok? Un académico prestante, un rabí. Pero si no era el ungido para esa persona, no tenía el poder que la unción trae. Y lo que quiere Dios en todo y en cualquier caso es entregarnos a nosotros el poder de la unción que cae del Hijo a nosotros. Y noten ustedes lo curioso. Cristo es la unción. ¿Cuál es la antítesis de Cristo? El anticristo. Entonces, Cristo unge y la antítesis o lo opuesto es anticristo, es quita la unción. El uno la pone y el otro la quiere quitar. Ellos en realidad estaban prácticamente tratando de hablar con carta de recomendación para poder echar fuera demonios. Eso sería loco. Estaba pidiéndole al demonio que se fuera por una carta que habían recibido de una revelación de otro. Si esto hubiera sido la respuesta de Pedro, es que tú eres Jesús, el que predicaba Juan el Bautista. ¿Y era mentira? No. Pero
Pedro necesitaba confesar con su boca, creer en su corazón que Jesús era el Cristo para él. Estos personajes fueron puestos en vergüenza, fueron puestos todos en vergüenza, porque dice, versículo 14, había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Imagínense ustedes, porque uno se imagina cuando dicen que judíos exorcistas ambulantes, uno se imagina la figura del gitano, cierto, medio loco, con sus ropajes todos, qué sé yo, desaliñados, pero no, dicen que eran hijos del jefe de los sacerdotes. No eran cualquiera, eran los hijos del jefe de sacerdote. Pero, ojo, eso no les da autoridad alguna. Que es que yo soy el hijo del pastor. Que es que mi bisabuela fue una profetisa tremendísima. Es que por la sangre de mi familia corre la palabra profética. Porque no es algo heredable, es algo que se asume y que se recibe de forma individual. Si no es individual, no tiene valor alguno para Dios. Por eso el evangelio es personal. Vamos acabando entonces. Versículo 16, el 15. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y esto es crucial. En este contexto esto es crucial. Y el término que me gusta tanto referir, determinante. Porque miren ustedes que dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y lo que nosotros tenemos que asegurarnos es de que el mundo espiritual, el demonio que sea, sepa quiénes somos nosotros. No porque nosotros seamos algo, sino porque sabemos en quién hemos creído. Y entonces de dónde proviene y sale el poder. Y le dijo, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes creen que son? Ustedes no son nadie. Yo no sé ni quiénes son ustedes. A ver, muéstrenme el sello, muéstrenme dónde está sellado. Muéstrenme la sangre que lo lavó. Y ellos se miraban llenos de religión y de conocimiento humano y, no, yo vengo después. Dice que los expuso. Y el hombre, versículo 16, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Jesús tiene que ser para nosotros la llave que abre la puerta del reino de los cielos, como el Cristo, como el ungido. Como cuando esa llave o esa cerradura no abre y alguien dice, che, aceite. Y el aceite hace maravillas. Aceita. E inmediatamente la cerradura llega y abre. Nosotros necesitamos la unción de Dios para que la puerta del cielo sea abierta y podamos entender y reconocer qué es lo que Dios ha hecho y nos ha dado a nosotros. Amén. Recuerden, ya no podemos decir ¿quién nos va a predicar? Ya no podemos decir, es que no hemos oído. Ya no podemos decir, es que ¿cómo voy a decir? Porque Dios nos viene diciendo desde hace mucho tiempo quiénes somos y por qué podemos y debemos creer en Él. Padre, te damos gracias por tu misericordia una vez más, Señor. Gracias porque te has manifestado tal y cual eres para nosotros. Tú eres nuestra roca, la roca de nuestra salvación, Señor. Ya no hablamos de Jesús el que predica Pablo, hablamos de Jesús el que habita en nuestro corazón, Señor. Gracias porque por eso podemos decir que tenemos comunión contigo y por eso podemos invocar tu nombre, Señor. Porque tú has venido a ser para nosotros el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Padre. Te damos gracias por tu presencia y por tu liberación y tu revelación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.